5. Muchísimas gracias por la gentil concurrencia a nuestra invitación, señor Ministro de Interior. Aquí han estado Víctor Arauz, el coronel Campos, el teniente coronel León, y ha sido muy importante este contacto con la Policía Nacional. Yo un poco tengo que mantener sindéresis y quería averiguarle, señor ministro, ¿cuándo concretamente usted fue notificado de este insuceso? Y desde allí, ¿a quién reportaba usted las novedades? El presidente Correa reiteradamente manifestaba a los medios de comunicación y en una declaración global él decía que estaba muy preocupado por la circunstancia y que molestaba su atención para pedirle reiteradamente informaciones sobre este caso. No le puedo decir si aquello es verdad o no, pero ¿qué significó para ustedes este crimen en las condiciones que preliminarmente hacían advertir de que era un crimen que realmente iba a desdibujar a nuestro país, a nuestra sociedad y a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes? La nación argentina siempre tiene un impacto universal y conocemos también de sus falencias en términos comunitarios. Es un pueblo también que exige, que inventa, que mantiene escepticismos, se queja, igual como ocurre también en los países sudamericanos. ¿Cuándo usted conoció y el señor presidente, qué comentario formuló sobre esto? Más que comentario, ¿qué recomendaciones recibió usted del presidente Correa? Muy buenos días, señor ministro. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias a las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante reiterar este dolor que nos debe embargar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Dolor y vergüenza? No, dolor yo diría, porque en realidad aquí hay una reacción importante también de la cual vamos creo que a especificar y a puntualizar algunas cosas, pero este dolor, porque la muerte es de eso, Gonzalo y ciudadanas, ¿no? Hay muchas veces los casos parece que suman o restan las estadísticas nada más, pero el dolor de perder un familiar tan cercano, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, si uno no lo ha vivido, pues a veces no puede entender en realidad qué es lo que sucede, ¿no? Se hablan de los dolores físicos, de los cálculos, del parto, de todo eso, pero yo le aseguro que cuando pasan estas tragedias y cuando se han vivido esas tragedias, pues uno tiene tendría dos formas de reaccionar. La una, simplemente sometiéndose a un proceso de frustración, de decepción, y la otra, diciendo, bueno, esto definitivamente hay que cambiar en nuestra sociedad. Y esa es la acción en concreto que hemos tomado nosotros. Esa ha sido nuestra opción. Esto no podía seguir así, Gonzalo. Mire, nosotros tenemos, y quiero dentro de esa perspectiva volverme a solidarizar completamente con la familia de Marina y de María José, ¿no? Así como nos solidarizamos y nos hemos solidarizado con las familias de muchas víctimas con las que permanentemente hemos tenido contacto para darles la esperanza y sobre todo para darles el compromiso del Estado, del gobierno, de la Policía Nacional, que si ya se dio el hecho criminal o la tragedia específicamente, por lo menos ellos puedan tener o puedan vivir, ¿no? Porque ese dolor además es para el resto de la vida, Gonzalo. Ese dolor no se borra nunca más para las familias. Por lo menos puedan tener, ¿no?, presente
que el Estado ecuatoriano, que la Policía Nacional, que la justicia ecuatoriana no les falló. Por lo menos podamos decir que esas personas que fallecieron puedan descansen en paz. Ese es nuestro gran objetivo acá. Pero al mismo tiempo prevenir la mayor cantidad de crímenes, ¿no? Nosotros tenemos, de acuerdo obviamente a toda esta nueva vorágine tecnológica que tiene el mundo, desde hace... Para bien y para mal. Sí, pero yo creo que hay que verle siempre, hay que sacarle el saldo positivo, el saldo positivo siempre. Nosotros tenemos un chat, ¿no? Esta es la diferencia en realidad, Gonzalo, entre lo que sucedía antes, lo que sucede ahora, en la relación y en la gestión de la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos un chat colectivo, en el cual están 39 miembros permanentemente, que corresponden a todos los directores, al viceministro de Seguridad, a los subdirectores de las zonas de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida. Está el propio ministro en ese chat. Tenemos este chat desde hace 2 años y medio, donde reportamos, y obviamente yo me permito mostrarle aquí, a ustedes está el chat, donde reportamos las desapariciones, donde reportamos las operaciones que realiza la policía, la DINASED, y donde reportamos también las muertes violentas que se presentan en todo el territorio. Como usted puede ver, esto es interminable, ¿no? Este chat es interminable. Hay obviamente un registro, un archivo, donde la policía reporta operativamente qué denuncia se presentó, cómo operó, qué nos ha permitido esto, Gonzalo. Entonces, con relación a su pregunta, obviamente no es un tema aislado ni es una coyuntura que simplemente está viviendo la policía en la tragedia que han tenido que vivir las familias Menegasso y la familia Cone. ¿Usted concibió que el tema era muy grave? Yo creo que no hay muerte violenta que no sea grave, que no sea gravísima. No, toda muerte violenta están quitándole el derecho más preciado que tenemos los seres humanos. Entonces, en esa perspectiva, nosotros creamos la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida. Antes no teníamos esto, teníamos dirección antinarcóticos, teníamos incluso brigada que resolvía los temas. Para los homicidios no había la configuración estratégica. Por ejemplo, para los desaparecidos, no. Para los desaparecidos la desaparición terminaba siendo un asunto administrativo. Ni siquiera estaba establecida en nuestro código penal, en nuestra legislación penal, como un acto que el Estado tenía la obligación de solventarlo y resolverlo en el menor tiempo posible. Tanto era así, ciudadanas y ciudadanos, y Gonzalo, que las personas que desaparecían simplemente se llevaba un trámite administrativo dentro de la policía y dentro de la fiscalía. No había cómo ni poner siquiera la denuncia, ¿no? Y si se ponía una denuncia, esa denuncia, reitero, era considerada como un tema administrativo y no como un tema de responsabilidad en cuanto a la investigación del Estado ecuatoriano. Aquí un primer punto que creo que es fundamental. ¿Esto qué nos ha permitido? La creación de esta dirección, lo que nos ha permitido en primer lugar es establecer una reacción inmediata, especializada y profesional de la Policía Nacional cuando recibimos una denuncia, ya sea de desapariciones, de secuestros y obviamente de muertes violentas. ¿Quién acude cuando hay una muerte violenta? Cuando hay una muerte violenta que es anunciada ya sea por un ciudadano o es conocida directamente por la policía comunitaria o por el ECU 911, ¿no es cierto?, que en realidad es de gran apoyo también en estas situaciones para la policía. ¿Quién acude? Acude la DINASED, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, que tenemos en todas lo que denominamos las subzonas o provincias. Acude criminalística. Y estas dos unidades lo que hacen inmediatamente es cerrar los perímetros donde efectivamente se dan estos hechos, donde se han suscitado, donde se encuentra un cuerpo de estos hechos violentos, y criminalística inmediatamente levanta inicia el trabajo de investigación. Es obligación de ustedes en paralelo notificar a Fiscalía. Pero por supuesto. Si entonces, son los conocedores preliminares, digamos. Claro, o sea, lo que sucede es que primero la noticia por lo general de un crimen, ya sea desde un robo de un celular, inmediatamente llega al policía que está en la esquina, al policía que está en la unidad de policía comunitaria, en la moto, o en la patrulla, o al ECU 911, ¿no? Entonces, inmediatamente lo que hace la policía es levanta esto y
obviamente informa al fiscal en simultáneo. Sí. Inmediatamente. Muchas veces, y obviamente en todas las ocasiones, para ya hacer un levantamiento de un cadáver y todo eso, el fiscal siempre está presente. Esto es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Usted indagó al cuánto tiempo fue la fiscalía, fue a este nivel? ¿Usted seguramente se comunicó con el propio fiscal general? Mire, yo estuve en contacto permanentemente con nuestros oficiales que estuvieron en contacto directamente y de manera inmediata también con el fiscal de Manglar Alto, ¿no? Yeah. Pero quiero justamente contestarle la pregunta, Gonzalo, que usted me formuló. Nosotros nos enteramos el día sábado de este crimen. ¿Por qué le hablo del chat que tenemos con la DINASED y todo eso? Porque son mecanismos con los cuales vamos dando seguimiento minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora de lo que está haciendo nuestra policía con las unidades en realidad que manejan estos delitos gravísimos, como son, reitero, el secuestro, las muertes violentas por homicidios y asesinatos y obviamente estas desapariciones que pueden obedecer a una de estas dos situaciones específicamente. Entonces, nos enteramos a través de las redes sociales, recibí inmediatamente el llamado del presidente de la República y la disposición de que busquemos por todo el territorio nacional qué ha pasado con las chicas. ¿Esto qué nos permitió? Nos permitió tener una reacción. Parece que la reacción en realidad ha sido demasiado eficiente, demasiado eficaz, ¿no es cierto?, por parte de la policía. Muy simultánea, y esto puede ser que a varios ciudadanos y ciudadanas incluso les llame la atención y les sorprenda. Pero, Gonzalo, yo quiero darle algunos datos que son relevantes. En el año 2015, la Policía Nacional resolvió el 65% de los homicidios y asesinatos que se habían dado en el 2015, que son ya, como usted tiene ahí... Yo tengo un dato del 14 ubicado en el 67... No, perdón, en el 2015, ese dato es 67%, en el 2015 son 1.030 delitos, ¿no? Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que el año 2015 ya fue el año que menos muertes violentas tuvimos en los últimos 15 años en el país. No solamente que hemos bajado la tasa de homicidios y asesinatos de 20 casos por 100.000 habitantes, de casi 20 casos por 100.000 habitantes, que es la más alta que habíamos tenido, a 6 casos por 100.000 habitantes, sino que además se han reducido en valor absoluto las muertes violentas ya a menos de la mitad. Es una reducción desde el año 2009, es una reducción del 67% de las muertes violentas. Y esto no es por generación espontánea, Gonzalo, y ciudadanas y ciudadanos. Esto es porque hay un trabajo articulado, porque hay una preocupación directa como política pública del gobierno nacional, de la Policía Nacional, del sistema de justicia, donde estamos protegiendo este bien fundamental para los seres humanos, que es la vida. Entonces, ¿esto qué nos ha permitido? Que en el año 2015 ya resolvamos el 67% de los homicidios y asesinatos que se presentaron ese año. De ese 67% de homicidios que se presentaron, 291 homicidios y asesinatos fueron resueltos en las primeras 24 horas. Esto quiere decir que el 40% de los homicidios y asesinatos que se dieron en el año 2015 fueron resueltos en las primeras 24 horas. Pero no solo eso. Son promedios, ¿no? Sí, estos son promedios, sí. Pero hay datos que son realmente relevantes y que nosotros tenemos que informar a la ciudadanía. ¿Quién puede estar utilizando las muertes violentas para generar una suerte de imagen, de atmósfera delictiva? Pero de atmósfera delictiva, de atmósfera política, de lo que sea, Gonzalo. Aquí nosotros hemos hecho un trabajo silencioso, técnico, profesional con nuestra Policía Nacional, con una articulación importante. La Fiscalía ahora tiene fiscales que están directamente vinculados a los temas de desaparecidos y muertes violentas. ¿Cuál es el grado de contribución y de colaboración mutua entre la policía y la Fiscalía? Total. Siempre pueden haber por ahí algunas discrepancias, pero los actores no tienen confrontaciones. Mire, esto es natural en la gestión. De carácter técnico, ¿no? No, esto es natural, pero lo fundamental es que el aporte
y la coordinación y la articulación que se tiene por parte de la policía, que es el cuerpo auxiliar de la Fiscalía del Sistema de Justicia para la investigación de delitos específicamente, ¿qué nos ha permitido, Gonzalo? Hasta el año 2009, ¿no? 2010, el número de personas juzgadas y sentenciadas 2009. por homicidios y asesinatos fue de menos de 250 personas. Es decir, menos del 10% de las personas que estaban vinculadas a homicidios y asesinatos eran juzgadas. ¿Qué generaba esto? Impunidad. El día de hoy tenemos más del 85% de las personas que han estado vinculadas a homicidios y asesinatos juzgadas y sentenciadas. Menos de 350 personas habían sido cuando teníamos más crímenes en el país. El día de hoy tenemos 2.000 personas que han sido juzgadas y sentenciadas por homicidios y asesinatos. ¿Esto qué nos ha permitido, Gonzalo, y ciudadanas y ciudadanos? Nos ha permitido, obviamente, recuperar la convivencia social pacífica que la habíamos perdido en el año 1985. Yo quisiera justamente, y esto no sé cómo podríamos hacer para mostrarlo gráficamente también a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Si me permite esta hoja que usted tiene acá, solamente para tener... En el 2009 lo que yo advierto es que hubieron 2.625 homicidios. Exactamente. 2.625. Venían de una curva ascendente desde el año 2000, como se puede ver en este cuadro que usted tiene, ¿no es cierto? Si me permite. Así vemos, así vemos. Si me permite, aquí tenemos nosotros, desde el año 2000, los homicidios y asesinatos comienzan a subir dramáticamente en el país, pero esto, si nosotros vemos desde 1900, y este cuadro tal vez nos refleja mejor, este cuadro es desde 1980, pero aquí tenemos que tomar en consideración que hasta el año 2011, los datos que teníamos todavía podían ser inexactos, es decir, no sabemos acá, por ejemplo, en la época del gobierno de Félix Cordero, no sabemos cuántas fosas comunes hay y todo eso, o sea, estos datos, a pesar de que ya demuestran un incremento, no sabemos si son reales, no, pero los datos que tenemos desde el año 2010, desde el año 2011, sí son reales, porque ya tenemos una comisión única de estadísticas, porque tenemos los protocolos con el Ministerio de Salud y obviamente con la propia Fiscalía y la Policía Nacional. Y mire, este es el tema. Comenzamos en el año de... La tendencia es explicarle a la gente. ¿Cuál es la tendencia? En 1980 comenzamos a tener un incremento que hace que el país pierda la tasa de un solo dígito en homicidios y asesinatos en el año 1986. Hasta el año 1985 fue la última vez que el Ecuador tuvo la tasa de un solo dígito en homicidios y asesinatos. Esto determina que en el año 1990 ya tengamos una tasa de 11.20 casos por 100.000 habitantes. En el año 98 ya tenemos una tasa de 15.26 casos por 100.000 habitantes. En el año 2010 llegamos a tener una tasa de casi 20 casos por 100.000 habitantes. ¿Y qué es lo que sucede acá? En la transformación que tiene nuestra Policía Nacional, en la transformación que tiene el sistema de justicia, volvemos a tener ya en el año 2015 una tasa de 6.41 casos por 100.000 habitantes. Y como vemos acá, en este otro cuadro específicamente, ya vemos que los homicidios y asesinatos en el año 2015 son menores a los homicidios y asesinatos que hemos tenido en los últimos 15 años en el país, con una resolución del 67% de homicidios y asesinatos, y obviamente que esto antes no llegaba ni a menos del 10% de homicidios y asesinatos. ¿Qué queremos decir con esto, Gonzalo? Lo que queremos decir es que aquí no hemos reaccionado sobre un hecho específico que con toda la lógica y con toda la trascendencia ha sido completamente mediatizado también. No, aquí respondemos en realidad al dolor de una familia, al dolor de una madre, al dolor de un hijo, ¿no es cierto? Al dolor de un padre, al dolor de un esposo, al dolor de un compañero, que obviamente, Gonzalo, que obviamente es nuestra prioridad, Perdón, yo no quisiera hablar de los familiares de víctimas, si me permite, solo para terminar, Gonzalo, esta parte.
yo no quisiera hablar de los familiares de víctimas con los que nos hemos reunido, ¿no es cierto? No quisiera dar nombres, pero lo que sí le puedo decir es que cada vez que sucede un crimen de esto, como el que sucedió ayer, por ejemplo, en la parroquia Muey, qué tragedia, ¿no? Mire usted, los padres están en este momento detenidos, han pasado una audiencia de formulación de cargos, los padres están detenidos. Uno de los padres... Indiciados, sí, así es. Uno de los padres, además ya obviamente con formulación de cargos, uno de los padres es responsable de ese crimen. Entonces, en realidad, la situación es compleja, ¿no es cierto? Porque hay una lógica en la cual puede el control social. ¿A qué hay que atribuir? Hemos avanzado en técnica, en formación de institucionalidad policial de buen nivel. Yo creo la técnica se ha impuesto, pero digo, también para otras personas que deben concebir que el control social ha sido tremendamente drástico y que ha arrojado este tipo de resultados. Ha caído la tendencia ostensiblemente, especialmente en homicidios. Yo tengo que preguntar. Sí, yo en realidad, el tema del control social que usted plantea, Gonzalo, discrepo completamente, ¿no es cierto? Porque esto aparentemente se establecería como que estamos en un estado en el cual simplemente hay pérdida de libertades. Y eso no es así. Hemos pasado de un estado, ahí está la gran diferencia. Hemos pasado de un estado securitista, donde a los funcionarios públicos de turno, ¿no?, de otros gobiernos, lo único que les interesaba era tener protección para ellos, para sus trafacías y obviamente para detentar el poder y utilizando a la policía como órgano represivo. La policía ahora, ¿en qué se ha convertido? Ahora la policía es una policía civil y comunitaria, está en el territorio, es una policía que trabaja por la prevención, no trabaja por la reacción. ¿A qué se debe en realidad estos logros importantes para el país en materia de reducción de homicidios y asesinatos? Se debe a que obviamente la policía tuvo la oportunidad a partir del año 2010, tuvo la oportunidad y utilizó esa oportunidad para recuperar su institucionalidad. Esto es fundamental. La Policía Nacional, en esta estructura y en este planteamiento que hicimos nosotros de transformación con un nuevo modelo de gestión, con una nueva política pública de seguridad ciudadana, ¿y por qué con una nueva infraestructura? La percepción de la comunidad es que más bien ha ido increciendo, y especialmente en los últimos 4 o 5 años, diría yo, la corrupción generalizada de la administración pública, por ejemplo, y que los policías de alguna manera les corresponde tomar una actitud más bien disimulatoria o algo por el estilo. Yo creo que no es así, más bien las muestras pero de es que efectivamente la gente comenta de ese lado. Pues obviamente, si vivimos en una sociedad en la cual todo está exacerbado por ciertos medios de comunicación, efectivamente aquí por hacerle daño al gobierno se le termina haciendo daño completamente a una sociedad. Yo le quiero decir solamente en el tema, con relación al tema de la corrupción. En la Policía Nacional hemos desvinculado ya a cerca de 900 policías. 900 policías que han estado vinculados a hechos que no necesariamente tienen que ver con el involucramiento de bandas delictivas, que no necesariamente tiene que ver con el involucramiento en entregar información a bandas delictivas, pero verá la gravedad de los puntos que le estoy planteando, sino que tiene que ver incluso con temas que podemos poner como menores, como específicamente puede ser el recibir una coima, como se dice, ¿no es cierto?, de un ciudadano, o el recibir recursos para pagar el combustible. Eso es lo de menos. Pero es fundamental, Gonzalo, porque aquí justamente la institución que más ha trabajado en autodepurarse y en recuperar su institucionalidad, permítame plantearle desde esa perspectiva, ha sido la propia Policía Nacional. Sí. Solamente. Pero no es una institución polarizada entre gente que afecta a los valores de un policía. Yo conozco mucha gente, pero también se los ve, y usted sabe que dentro de la institución, señor ministro, todavía deben haber actores. Pero mire, Gonzalo, a los cuales usted va a demorar en encontrarlos. Mire, hay que encontrar a todos. La policía, a diferencia de la sociedad en su conjunto, la sociedad puede tener imperfecciones. Claro. Por eso tiene código penal, por eso, ¿no es cierto? Pero la institución que no puede ser imperfecta es la Policía Nacional. La policía no es un retrato de una sociedad. No, sí, de alguna exactamente. Manera. Por eso mismo estamos trabajando en el proceso de
de reconstituir esta institucionalidad fundamental que no solo es de la policía, sino del país. El ciudadano tiene que verse reflejado en el policía uniformado o en el policía de investigaciones. Cuando nos encontramos con un policía debemos nosotros sentirnos respaldados y con la confianza suficiente de que estamos protegidos. Ese es el objetivo, pero solamente para avanzar en esta misma línea. Esta semana, Gonzalo, el día lunes, ¿no es cierto?, la propia Policía Nacional, nuestra Subdirección de Delitos contra las Personas, ¿no?, que también es una nueva subdirección que hemos creado, ¿no?, encontró, o más bien dicho, investigó y encontró un delito. Personas. Así, estos son robos a personas, robos a domicilios, etcétera, ¿no? Entonces, resolvió un caso muy importante. Una banda delictiva que estaba tratando de introducir dinero falso en nuestro país. 10 millones de dólares falsos. Con 10 millones de dólares falsos. Lastimosamente, en esa banda estaba involucrado un capitán de la policía, un cabo de la policía, pero algo que no hemos visto, Gonzalo, y que ha pasado desapercibido, y que obviamente si hubiese sido un funcionario del gobierno, de nuestro gobierno, eso hubiese sido en la primera plana de todos los medios. Está un candidato a concejal del Partido Social Cristiano, ¿no?, un dirigente del Partido Social Cristiano, ¿no?, que ha estado participando en todos los actos, ¿no es cierto? Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Ningún medio ha informado, pues, de lo que está sucediendo ahí. Entonces, el tema central, ¿a dónde quiero ir, Gonzalo? Hacia dónde quiero ir, efectivamente, ¿hacia qué planteamiento quiero ir? A que efectivamente aquí las cosas se exacerban para la sociedad en ciertos temas, pero cuando son otros temas, pues simplemente esos pasan o se determina que deben pasar desapercibidos. Pero no generalice, señor ministro. Yo solamente estoy haciendo los planteamientos, Gonzalo, que hemos visto. Es decir, del día lunes, la noticia de los 10 millones de dólares falsos, 10 millones de dólares falsos. Nosotros hemos señalado que está un capitán retirado, que está un capitán en servicio activo de la policía, que está un cabo en servicio activo de la policía. Pero obviamente esta banda de 7 individuos tiene otras personas también que están involucradas ahí. Debe ser. Lo que estamos trabajando, Gonzalo, en realidad es con terminar estas lógicas de estas estructuras criminales. El año 2015, ya lo dijimos en una entrevista anterior que tuvimos aquí, desarticulamos 169 bandas en el país y aprendimos a cerca de 1.300 personas que formaban parte de estas bandas, ¿no? ¿Y estas bandas tenían enlace policial? Estas bandas tenían... 8 bandas tenían enlaces policiales donde dimos de baja y obviamente donde están siendo procesados 18 policías también. Pero mire, Gonzalo, el día de ayer, para nuevamente reflejar y no perder el hilo un poco de este tema, de esta tragedia de la muerte, de las muertes violentas, el día de ayer, la justicia acaba de juzgar, ¿no?, valga la redundancia, acaba de juzgar a un miembro del cartel de Cali que estaba viviendo en nuestro país desde el año 2013 con visa de inversionista, ¿no? Le acaba de juzgar por lavado de activos a 17 años a él y a sus cómplices a 13 años. Gonzalo, ¿qué hacía ese ciudadano, ¿no es cierto?, con esos antecedentes penales y delictivos en nuestro país? Conviviendo con nosotros en un barrio. ¿Quién le dio la visa? ¿Quién le dio la visa de inversionista? ¿No es cierto? Sin embargo, nuestra policía, la unidad de inteligencia antidelincuencial, hace 1 año y medio hizo un extraordinario trabajo y logra determinar la presencia de este individuo en nuestro territorio. Se refiere, ¿no?, al colombiano Echeverry, ¿no? Así es, efectivamente. Este ciudadano Echeverry había estado viviendo en el país desde el año 2013. Esa era la desinstitucionalización que teníamos en el país. Exactamente eso es lo que pasaba con la violencia criminal. La mayor cantidad de homicidios y asesinatos que se estaban dando en el país hasta el año 2010 correspondían a casos de sicariato y obviamente de asesinato. Una banda peligrosísima. Entonces... Bueno, él era teniente testaferro de Pablo Escobar Gaviria, según reportes de la policía colombiana. Así es, de reportes de la policía colombiana oficiales. ¿Qué hacía ese señor en nuestro país? Y de ahí venía toda la violencia, Gonzalo. Entonces ahora tenemos una estructura dentro de la Policía Nacional que antes de operar un caso necesariamente en flagrancia, hace inteligencia antidelincuencial. Y eso nos ha permitido tener estos resultados de disminución de homicidios y asesinatos, comenzar a disminuir otro tipo de delitos, pero fundamentalmente recuperar
No le pregunto, confianza. porque guerra avisada, ¿en qué consiste la inteligencia empleada antes de, digamos, de dar con las bandas? Algunos detalles que sí podemos hacerlos públicos. Tenga la bondad. En primer lugar, la policía cuenta ahora con elementos técnicos, ¿no es cierto?, que una vez que es judicializado un caso y con los requerimientos y con las autorizaciones judiciales y fiscales. ¿Qué se puede monitorear tecnológicamente? Bueno, se puede hacer todo el tema de interceptación, por ejemplo, de llamadas, y obviamente también se puede hacer todo un seguimiento también de movimientos de vehículos, etcétera, cuando obviamente se determina, se judicializa y se recibe la autorización, la valoración del juez. Ahí el peligro es que todo el mundo no es así. estemos no es así, Gonzalo, mire, porque aquí, monitoreados, pues, ¿no? Mire, yo lo que le puedo decir es que este momento usted desde un smartphone puede estar monitoreado desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y seguramente estaremos monitoreados por alguien en alguna parte del mundo, pero aquí en el Ecuador no. Aquí en el Ecuador hemos sido completamente rigurosos. Ya el fiscal general lo ha dicho. Ya lo han dicho las instancias del Ejecutivo también, que tienen a su cargo el sistema, la plataforma de intercepción, ¿no es cierto? Que esa plataforma tiene una virtud y una ventaja fundamental, que puede ser auditada permanentemente y de manera simultánea al trabajo que está realizando. Entonces, estos elementos nos han permitido que nuestra policía pueda tener una mejor capacidad de inteligencia. Otro elemento que es fundamental ha sido el plan de recompensas. ¿No? El plan de recompensas le dio resultado. Ha dado un resultado importante. ¿Fue su iniciativa? Cerca de 380 más buscados en el usted país. Como sheriff, fue una iniciativa suya. Mire, esta fue una iniciativa, por supuesto, planteada por nosotros y que ha dado resultados. 390 más buscados que antes simplemente vivían de la impunidad, riéndose en la cara de sus víctimas. Este momento se han puesto a órdenes de la justicia, con más del 70% de estos más buscados que han sido juzgados y sentenciados. Hace 2 días nada más, una de las unidades de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia acaba de capturar al más buscado, al número uno más buscado del país con la policía boliviana, luego de un seguimiento realmente importantísimo que se realizó a este individuo, y esa es la lógica con la que estamos actuando. Entonces, Gonzalo, en conclusión. Y para el callejón, perdone, ministro, ustedes admiten incluso que nosotros sí hemos construido una especie de callejón de droga. Acaba ayer Alfonso Espinosa de los Monteros en Ecoavisa, Alfonso era, ¿no? Él daba a conocer, no sé si tenga ahí, pedimos permiso porque me parece un tema muy importante. Ayúdenos en producción, ¿sí? Leían una crónica o un boletín de prensa muy preocupante, en el sentido de que el Ecuador es el país con mayor tránsito de droga, que pertenece a cultivos de las FARC, dicen en este comunicado, procedente de la Unión Americana, esta información. Y llegan a la conclusión de que, viniendo de línea de frontera, especialmente por el lado de la sierra, dicen, van hasta la provincia del Guayas, y que Guayaquil se ha convertido en el puerto de envío de drogas tanto a Estados Unidos, pero mucho más al resto del mundo, comenzando naturalmente por Europa. Entonces ese récord o ese calificativo o esa idea de que somos un callejón de droga. Mire, esos son los sesgos siempre que incluso de información contrasta oficial. Con esta información no contrasta. Optimizante no contrasta. Para todos, ¿no? Porque yo veo claramente en los gráficos que las tendencias están no contrasta, Gonzalo. Permítame decirle que no contrasta, todo lo contrario. Yo creo que más bien ratifican lo que la política de seguridad ciudadana que estamos llevando adelante está dando los resultados que necesitaba nuestro país. El año pasado incautamos 80 toneladas de droga aproximadamente en el país, ¿no?
si nosotros nos podemos ver, y este es un dato que también algún día ya lo dimos aquí, Gonzalo, al año 2000, el hectareaje de sembríos de hoja de coca en el mundo era, más bien dicho, el 99% de sembríos de hoja de coca en el mundo ha determinado que están en América Latina y en la región andina, en Bolivia, en Colombia y en Perú. En el año 2000 eran 225.000 hectáreas, 225.000 hectáreas de hoja de coca que se sembraban en la región andina. En el Ecuador, obviamente, los sembríos siempre han sido incipientes, menos de 20 hectáreas. Y en el año 2013, de acuerdo al informe de la Oficina contra el Delito y las Drogas de Naciones Unidas, en Latinoamérica en la región andina existían 165.000 hectáreas, es decir, aproximadamente 60.000 hectáreas menos de sembríos de hoja de coca. Sin embargo, en la década de los 90, a inicios de la década pasada, ya del 2000, en el Ecuador se incautaban 10, 9, 8, 15 toneladas, cuando el hectareaje de sembríos de hoja de coca era de 220.000, 225.000 hectáreas. Ahora que ha disminuido incluso ese hectareaje, en el Ecuador tenemos una productividad mayor de la policía, no solamente en incaución de droga, como las 80 toneladas del año pasado, como las 59 del año 2014, y así sucesivamente en estos últimos años, sino que además hemos desarticulado 65 bandas vinculadas directamente a narcotráfico, ¿no? ¿Qué estamos evidenciando en esto? Lo que estamos evidenciando es que efectivamente antes el país se había convertido en ese callejón sin respuesta por parte de las instituciones del Estado, sin respuestas de la Policía Nacional, sin respuestas de la justicia, sin respuestas de absolutamente nadie. Ahora tenemos respuestas. ¿Y eso qué ha determinado? Eso ha determinado que ahora estos narcotraficantes, por ejemplo, ya no estén usando en el mismo tiempo o en la misma lógica nuestro territorio para traficar esa droga y con la misma modalidad. Ahora están utilizando otra modalidad. Ahora están, por ejemplo, cooptando a nuestros pescadores artesanales, sí, ¿no? Pagan a nuestros pescadores artesanales, los llevan a Tumaco, cargan la droga en Tumaco y de Tumaco sale para Centroamérica, ¿no? Esa es la nueva lógica, es decir, con los golpes al narcotráfico que hemos estado dando, que son golpes que van también directamente vinculados al microtráfico, estas bandas de alguna manera están diciendo estamos perdiendo demasiado dinero, estamos perdiendo demasiada gente que estaba vinculada al narcotráfico en ese país, así que vamos a utilizar otra modalidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha determinado? Esto ha determinado, entre otras cosas, Gonzalo, quiero volver a reiterar eso, que estas estructuras de bandas intermedias que operaban para el narcotráfico vayan desapareciendo de nuestro país, se vayan erradicando. Con eso disminuimos homicidios y asesinatos por estas modalidades de sicariato que prácticamente han desaparecido ya del país. Pero queremos que en este año 2016 desaparezcan, erradicar definitivamente represalias del negocio. Por supuesto. La mayor cantidad de uso de la modalidad sicariato para, digamos, desquitarse de prácticas que fueron en un momento dado por supuesto, desleales entre ellos. Exactamente, el tema de los soplones, como se dice popularmente, el tema de que se quedan con la plata que le entregaron en droga, el tema propio de no haber coronado, entre comillas, los mandatos o los objetivos de ir a dejar la droga, solamente por mencionarle datos importantes, Gonzalo. También el ahí castigan. Sí, el año pasado 465 pescadores artesanales, entre comillas, coronaron su objetivo llegando a ciertos países de Centroamérica. Una odisea, pero el tema fundamental acá es que hay un pago entre 10.000 y 30.000 dólares a las 3 personas que van en esas embarcaciones, que salen desde Tumaco. Pero adicionalmente, otro tema que es preocupante acá es que cuando llegan a estos países de Centroamérica, a ciertos países centroamericanos, inmediatamente ellos
inmediatamente ellos se han declarado, por ejemplo, como náufragos, ¿no? Estamos haciendo una investigación sustancial. Yo no quisiera, Gonzalo, terminar esto. Estamos trabajando de manera sistemática, de manera programática y planificada en el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero regresando a lo que fue la invitación. Permítame solamente hacerle escuchar una parte del reporte de Coavisa. Alfonso Espinosa y el compañero Lenín Artieda estaban informando de la siguiente manera anoche. Un informe norteamericano sobre control de narcóticos indica que en Ecuador operan organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico y que el puerto de Guayaquil es el principal centro sudamericano de transferencia de cocaína hacia Europa. Asimismo, el reporte indica que las instituciones públicas son débiles y que la corrupción impide un trabajo más efectivo. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su reporte internacional anual sobre estrategias de control de narcóticos, analiza la situación del Ecuador. En este informe, que fue remitido al Congreso norteamericano, se señala que existe preocupación, ya que, sin ser un gran productor de drogas, Ecuador es un país de tránsito de precursores químicos para procesar drogas ilegales y además es vulnerable al crimen organizado transnacional a causa de sus débiles instituciones públicas, fronteras permeables y corrupción. Se indica además que organizaciones criminales transnacionales como los Zetas, los carteles del Golfo y de Sinaloa y las FARC operan en el Ecuador, y que el puerto de Guayaquil es el mayor centro sudamericano de transbordo de cocaína hacia Europa. Según Estados Unidos, la policía, Fuerzas Armadas y la función judicial carecen de suficientes recursos para confrontar los desafíos del crimen internacional que enfrentan. Hasta el momento, las autoridades nacionales no se han pronunciado sobre este reporte. Sin embargo, el 4 de enero de este año, el ministro del Interior, José Serrano, a través de su cuenta Twitter, indicaba que en el 2015 se incautó 79 toneladas, 63 de tráfico internacional y 16 de microtráfico. Se desarticularon más de 200 bandas y como consecuencia de ello dejaron de circular más de 2.000 millones de dólares que se hubiesen obtenido ilícitamente de este gravísimo delito. Exa FM. ¿Quiénes nos están ayudando? Bueno, ¿O es una acción puramente ecuatoriana? Mire, muy patriótica. En primer lugar, estos son, perdone, ministro, estos son los episodios que usted ha inscrito de una manera que obviamente en esta línea a usted le honra, y seguramente la confianza y credibilidad del presidente le hace pública permanentemente. Anoche emitió un comentario a su favor muy estimulante, pero yo le digo, ¿quiénes nos están ayudando y quiénes se están beneficiando y quiénes se están perjudicando? Mire, a mí me llama muchísimo la atención y me sorprende también ese informe de los Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, yo lo rechazo categóricamente. En realidad, nuevamente tratar de posicionar la base de Manta como un fundamento de ayuda y de pérdida, pero que al final tenía como finalidad mantenernos a nosotros sitiados por una estructura también de inteligencia política, de inteligencia en todos los ámbitos, era inadmisible, ¿no? Así que ese informe en realidad no es más que el reflejo de una retaliación a sabiendas de que en el Ecuador cada vez menos hemos requerido de esos apoyos, de esas dádivas, de esos regalitos que se daban a nuestras unidades de la Policía Nacional. Aquí hay un trabajo fundamentalmente. Nosotros ahora trabajamos con Colombia, trabajamos con Perú, trabajamos con Chile, trabajamos con Francia, trabajamos con Holanda, trabajamos con Alemania, trabajamos con Rusia, trabajamos con China en esta lucha contra el narcotráfico, y hemos trabajado también con las agencias norteamericanas. A mí me llama mucho reconstruir la base de una base, digamos, es una retaliación, definitivamente. Es una retaliación también la propaganda pésima. Pero por supuesto. En la que incurre el nuevo embajador norteamericano. El cónsul, ¿no? Creo que es desde el consulado de Guayaquil. Sí, mire, son esas lógicas en realidad que uno no logra entender. La semana pasada nos reuníamos con el nuevo embajador de Estados Unidos, ¿no? Y el embajador simplemente
simplemente alababa y reconocía todo el trabajo que hacíamos en la lucha contra el narcotráfico. Y resulta ser que obviamente estos informes antojadizos, ¿no es cierto?, tomados yo no sé de qué, basados en qué información, y sobre los cuales obviamente nosotros generaremos ya nuestro porque el señor presidente Correa no recibió las cartas credenciales de un embajador que se siente naturalmente un líder continental, pues, los dueños del mundo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que tenemos nosotros que establecer es la lógica en la cual nosotros estamos protegiendo a nuestros compatriotas. El Ecuador ya dejó de ser el país. Pero hay que asociarse porque... No, pero trabajamos con ellos. Pero Gonzalo, pero por favor, esto es lo que me llama más la atención. Trabajamos permanentemente con las agencias de lucha contra el narcotráfico, hemos hablado de los temas de terrorismo permanentemente con los representantes de las agencias de Estados Unidos. Hay una lógica de cooperación que es fundamental, una cooperación que se ha ido institucionalizando y por eso también se ha ido fortaleciendo. Pero que Guayaquil se ha convertido en puerto de embarque de droga. No se ha convertido, Gonzalo, está más evidenciado, nada más. De todos los carteles. Esto viene, Gonzalo, desde hace muchísimos años. Yo diría que desde hace más de 15 años, por lo menos 2 décadas, Guayaquil había sido infiltrado ya por estas estructuras. Los puertos de Guayaquil habían sido infiltrados por estas estructuras criminales y no se había hecho nada. Lo que sucede es que ahora tenemos un trabajo que efectivamente evidencia una realidad que antes simplemente estaba invisibilizada, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se hacía antes, Gonzalo? Antes la policía, ¿cómo operaba? Nuestra policía antinarcóticos. Preparaba los casos de antinarcóticos con las agencias de lucha contra las drogas de Estados Unidos y se utilizaba como tránsito efectivamente a nuestro país, pero la droga pocas veces se capturaba en nuestro país, pocas veces se desarticulaban bandas dedicadas al narcotráfico en nuestro país. Solamente revisemos la historia hasta el año 2007, hasta el año 2008, cuántas bandas fueron juzgadas y sentenciadas en nuestro país de narcotráfico, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que no se compadece con la realidad de lo que está sucediendo el día de hoy. Ahora estamos operando para proteger a nuestros compatriotas. Estamos aproximadamente cerca de 400 toneladas de droga han sido incautadas en estos últimos 8 años, y eso determina una voluntad inquebrantable de nuestro gobierno y de la Policía Nacional, que vamos a continuar en esta misma perspectiva, erradicando estas estructuras criminales, fortaleciendo nuestras unidades de inteligencia antidelincuencial y obviamente generando vínculos. No ha dado motivo nuestro gobierno a las FARC para que crean que están disimulando. Yo digo que el mejor momento en la historia del país de la cooperación entre la policía ecuatoriana y la policía colombiana son estos últimos 2 años, Gonzalo. Es donde efectivamente hemos tenido... Y los dos mandatarios han destacado aquí. Hemos tenido, sí, por supuesto, hemos tenido un intercambio. ¿Y las dos instituciones cómo se llevan, señor ministro? Las dos policías en realidad trabajan de manera... Tenemos niveles operativos que permanentemente están intercambiando información e inmediatamente estamos operando. Solamente por mencionarle un caso, más de 25 personas o individuos peligrosos buscados en Colombia han sido aprehendidos en estos 2 últimos años y medio en el Ecuador y han sido inmediatamente deportados a Colombia. De la misma manera, aproximadamente 13 individuos peligrosos, entre esos los que fugaron el año 2013 de la denominada cárcel La Roca y otros más, han sido inmediatamente capturados en Colombia, en Colombia y han sido enviados y han sido deportados al país. Entonces, en realidad, la lógica de cooperación que tenemos actualmente entre nuestras dos policías es una lógica realmente importante, ¿no? Es realmente una lógica importante. Solo por mencionarle 3 casos importantes el año pasado. El 7 de agosto del 2015 deportamos a John Harris Loaiza, alias Mirus, y a Diego Bando Mina, alias Negro Diego o África, que fueron justamente individuos vinculados a las estructuras criminales más peligrosas de Colombia, fueron deportados inmediatamente. El 1 de diciembre del 2015, en el sector del Puerto del Carmen, Manuel Torres Aguinda fue jefe del Frente 48 de las FARC, fue inmediatamente deportado a Colombia, capturado en el país por nuestra policía, deportado a Colombia. Y el 23 de enero del 2016, solamente por mencionar 4 casos, los últimos más importantes, Pablo Emilio Asensio Burgos, que también era el jefe logístico y financiero
del Frente 48 fue capturado e inmediatamente deportado a Colombia. Entonces, esta es la lógica con la que estamos trabajando. Estamos haciendo un trabajo cada vez más sistemático, cada vez más estructurado, cada vez más planificado y al mismo tiempo cada vez más tecnificado, que también ¿qué nos permite? Nos permite proteger a nuestros policías y que nuestros policías puedan hacer las operaciones de manera sorpresiva. Solamente en los cerca 1.300, 1.400 privados de libertad que tenemos de la desarticulación de las 169 bandas de los eslabones, solamente un privado de libertad, un presunto delincuente fue herido por un disparo de nuestra Policía Nacional. Esa es la gran diferencia. El trabajo de inteligencia, ahora no hacemos esas limpiezas que terminaban teniendo un costo social, porque al final terminaban generando represalias en contra de la policía, de funcionarios. Estamos institucionalizando el país, eso lo reflejan la disminución de homicidios y asesinatos, la gran captura de drogas que estamos teniendo y la desarticulación de bandas, Gonzalo, y así vamos a seguir trabajando. Refiriéndome nuevamente y finalmente al caso de las chicas jóvenes argentinas, nosotros estamos aquí para cumplir la ley, hacer cumplir la ley, pero sobre todo para un tema fundamental, que es que las personas que son víctimas, los familiares que son víctimas de la delincuencia, tengan la certeza de que en nuestro Ecuador se terminó la impunidad, que tenemos obviamente una estructura judicial coordinada adecuadamente con nuestra Policía Nacional, que actúan de manera inmediata para evitar esa impunidad. El reto y el desafío ya está acá. Hay una misión de la institucionalidad policial y de fiscalía argentinas. Hemos reaccionado inmediatamente. Que están ya en nuestro territorio, debe haber sido usted ya notificado. Han llegado los peritos argentinos. Mire, Gonzalo, nosotros, el señor presidente conversó inmediatamente con el fiscal general y con el presidente del Consejo de la Judicatura. Nosotros hicimos la solicitud a la embajada, a través de la embajada, para que designen los peritos, y al mismo tiempo el día de ayer hemos presentado la solicitud para autorización del fiscal general para que estos peritos puedan involucrarse directamente en el trabajo que están haciendo nuestros peritos y obviamente disipar todas las dudas, generar todas las certezas que las familias de estas dos chicas argentinas requieren para, por lo menos, reitero, estar tranquilos en que la justicia y la policía ecuatoriana y los ecuatorianos y ecuatorianas no les hemos abandonado y no hemos permitido la impunidad. Estamos muy contentos de haber sido escenario modesto pero resplandeciente, que es lo que nos interesa, de que ustedes ejerciten una tarea de rendición de cuentas a la comunidad ecuatoriana a la que nos debemos todos. Señor ministro, muchas gracias. Muchas gracias por esta deferencia. Muy amable. Que tenga un buen día, señor ministro.